Cuando yo era niño ya existía eso, fe. Me recuerdo que el último que fusilaron fue a Centeno. Entonces, luego la quitaron, no sé por qué razón, y luego todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Así de que, bueno, las autoridades saben lo que corresponde hacer, ¿verdad? Y de alguna forma, pues, sería bueno para que haya más respeto. En las páginas de la historia salvadoreña, la pena capital marcó durante décadas el pulso de la justicia. Implantada formalmente como pena principal allá por 1880, únicamente para delitos muy graves, se convirtió en una herramienta de castigo y disuasiva en un país marcado por conflictos y violencia. La última aplicación registrada en El Salvador ocurrió en 1973. De esa fecha en adelante todo cambió con la promulgación de la Constitución de 1983, cuando en el artículo 27 se abolió de manera definitiva desde la Carta Magna. Esta prohibición llegó en un momento clave de transición democrática después de muchos años de inestabilidad política, reflejando un compromiso constitucional con el respeto a la vida humana y buscando mejores tiempos de paz. Sin embargo, la misma Carta Magna mantuvo una excepción estricta. Esta pena, por ahora se dice que solo se puede aplicar en casos previstos por las leyes militares únicamente y durante un estado de guerra internacional. Pero lastimosamente, como muchos saben, la tan anhelada paz después de la firma de los acuerdos en el 92 nunca llegó realmente a las calles salvadoreñas. Mientras el conflicto civil terminaba, sí, concluyó, un nuevo flagelo surgía con más fuerza devastadora. Las pandillas, importadas desde Estados Unidos y fortalecidas con la deportación de muchos salvadoreños que habían huido en las décadas anteriores, se apoderaron progresivamente de todo el territorio nacional. Durante más de 3 décadas, estas estructuras criminales sumieron al país en una espiral de violencia completa y pérdidas de vidas por docenas de miles. Familias enteras vivieron bajo el terror constante mientras el Estado observaba impotente, y aquí jugaba un rol decisivo la parte legal. Las leyes eran muy suaves porque la ideología de consentir al delincuente estaba bastante arraigada. La ausencia de la pena capital evitaba poder liquidar a los líderes pandilleros por la vía legal. Estaba prohibido. Incluso algunos piensan que teniendo activa dicha pena podría haber sido una herramienta disuasiva, y si se usaba en más de alguna vez hubiese sido incluso un mensaje poderoso para cualquier delincuente o cualquier pandillero que anduviera haciendo de las suyas en la calle. Algunos teorizan que los delincuentes se lo habrían pensado mejor antes de cometer sus delitos. Y a medida que pasaban los años, el Estado salvadoreño se fue debilitando de forma muy alarmante. La corrupción se instaló en las instituciones, la justicia se volvió lenta, ineficiente, y las fuerzas de seguridad quedaron permeadas por la misma infiltración de las pandillas. Lo que alguna vez fue un país que intentaba salir adelante terminó convertido en un estado fallido, donde el verdadero poder en los barrios y en las cárceles lo ejercían los líderes, los cabecillas de las maras. Los pandilleros operaban con total impunidad, entraban a prisión un día y salían a los 2 o a los 3, gracias a la corrupción judicial, incluso corrupción en la fiscalía, sobrecargos en el sistema y también una red penitenciaria colapsada. Las extorsiones seguían cobrándose desde dentro de las cárceles, una espiral de delincuencia sin final, un círculo vicioso que parecía interminable. Y el Estado, cada vez más débil y desprestigiado, había perdido el control total del territorio. El pueblo salvadoreño vivía atrapado entre dos fuegos, el miedo a las pandillas y la inoperancia de sus propias instituciones. Es decir, nadie podía hacer nada, ni cuidarlo ni hacerle justicia. Y a medida que pasaban los años, las cárceles salvadoreñas crecieron de manera descontrolada, tanto en tamaño como en número de reclusos. Centros penitenciarios saturados albergaban a miles de pandilleros que acumulaban en sus espaldas decenas, incluso centenares de muertes. Aún así, el Estado se encontraba atado de manos. No podía aplicar la pena capital porque estaba abolida para todo tipo de delitos. En su lugar, los jueces solo podían imponer la pena máxima permitida por la ley: 30 años de prisión. Muchos de estos criminales sabían que saldrían relativamente pronto, ni siquiera eso cumplirían. Y por supuesto continuarían en toda su actividad delictiva, y se veía a las cárceles únicamente como un costo temporal y no como un castigo definitivo, peor aún como un centro de mando para continuar en la vida pandillera. Fue en ese contexto de frustración creciente que desde finales del año 2000 y durante la década siguiente, distintas voces políticas y sectores de la sociedad comenzaron a replantear públicamente la necesidad de revivir la pena capital desde la Constitución y su aplicación en las leyes secundarias.
porque muchos creían que era la única manera de contener el avance de las pandillas. Mientras el Estado permanecía atado por la abolición de esta pena, las pandillas sí aplicaban su propia justicia sin titubeos en las calles. La regla era clara, brutal: ver, oír y callar. Quien rompía este código, por una deuda, por una mirada, por un rumor, por simples sospechas, era despachado, sin juicio, sin preguntarle nada. Miles de vidas se apagaron bajo esa ley salvaje que imponían las maras a diario en los barrios y las colonias. Y aquí hay gente que ya no tiene remedio ni oportunidad de poderse reinsertar, porque ya hicieron de la vida delictiva una forma de vivir. En la medida que tengamos algún antisocial ya no circulando en nuestra sociedad, pues ganamos. Gana presentó este martes una propuesta de reforma constitucional para implantar la pena de muerte y otra iniciativa para decretar el estado de excepción. La fracción del FMLN ha catalogado la iniciativa de populista. Irónicamente, mientras los pandilleros aplicaban dicha ley de forma sistemática, sin control, el Estado estaba obligado a tratarlos con todos los derechos y garantías constitucionales. Incluso ni podía garantizar su privación de libertad porque salían relativamente en corto tiempo. Una total contradicción que se les respetara hasta el mínimo detalle cuando ellos salían inmediatamente a irrespetar todos los derechos, incluidos el de la vida de la gente. Y en medio de todo ese vaivén y los vacíos legales, el clamor creciente de la población, el diputado Guillermo Gallegos de Gana se erigió como una de las pocas voces políticas que insistían en el impulso de reactivar dicha pena. Y lo mantuvo como una bandera a lo largo de prácticamente una década. Gallegos presentó incluso iniciativas para buscar reformas constitucionales y aplicar de nuevo la pena específicamente contra cabecillas, los líderes de las pandillas. Sin embargo, nunca logró el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa. La clase política mayoritaria prefería mantenerse fiel a los compromisos de tratados internacionales y a la presión de organizaciones de derechos humanos, priorizando esos lineamientos por encima del hartazgo ciudadano, aunque en la calle y en amplios sectores de la población el tema siempre contó con un apoyo relativamente importante. Y así todas las propuestas e iniciativas terminaron archivadas sin darles mayor relevancia una y otra vez. Pero fue así como se llegó al año 2019, con el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia y con él una ruptura total del statu quo. El nuevo gobierno declaró una guerra frontal contra las pandillas, desarticulando sus estructuras operativas, capturando a decenas de miles de sus miembros y trasladando a los cabecillas más peligrosos al famoso SECOT, la mega cárcel de máxima seguridad diseñada para romper su poderío. Aunque la ofensiva logró reducir toda la delincuencia de las maras y devolver la tranquilidad en todo el territorio nacional, el debate sobre la pena capital resurgió nuevamente con fuerza. Miles de salvadoreños volvieron a exigir su activación para los delitos más atroces que fueron comprobados en los tribunales hacia los mareros. Sin embargo, hasta hoy esa medida no ha sido retomada. Solo se ha hecho la reforma para la pena perpetua, es decir, garantizar que jamás volverán a salir de prisión hacia las calles. Para la gente común, los que comentan, principalmente en redes sociales, para las miles de familias de víctimas directas de las maras, aquellos que perdieron uno o más seres queridos en la peor época de terror, aplicar la sanción capital ante todo sería un acto de justicia. Argumentan que después de tantos años de dolor irreparable, los cabecillas de las maras no merecen seguir viviendo a costa del presupuesto público. Por lo tanto, se eliminaría el enorme gasto millonario que representa su alimentación diaria, atención de servicios básicos, el mantenimiento de las prisiones y la alta seguridad. Esa, más que cualquier otra justificación, es el punto central que hoy se repite en gran parte de la población. No solo por justicia, sino también por un alivio económico, ya que el país ha pagado demasiado caro por mantener encerrados a todos estos mareros que tanto daño le causaron a la población inocente. Y a pesar que el partido mayoritario de Nayib Bukele cuenta con una abrumadora mayoría en la Asamblea, hasta la fecha no se ha presentado ni mencionado formalmente ninguna iniciativa para revivir la sanción capital. Algunos analistas señalan que una de las razones principales es que cualquier reforma constitucional no podría tener efecto retroactivo, es decir, no aplicaría a las decenas de miles de mareros que ya están capturados y condenados, principalmente en el SECOT. Esos ya culminaron sus juicios y apuntan a cumplir pena perpetua. Y aplicar la sanción capital a esta enorme población carcelaria representaría además un trabajo titánico desde el punto de vista logístico, jurídico y político. Esto explicaría la cautela del gobierno a pesar del poderío legislativo que tiene y la relativa facilidad con la que podría aprobarla.
Pero quizá lo peor de todo en este tema son las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y sectores de oposición política que han mostrado un rechazo total, oposición sistemática a cualquier medida fuerte tomada por el Estado. Han criticado duramente el régimen de excepción, se opusieron a la depuración judicial y peor aún han gritado como locos ante la aprobación de la pena perpetua. Y ante la sola mención de reactivar la pena capital, se rasgan las vestiduras en un llanto interminable. Rápidamente etiquetan al gobierno salvadoreño como un infierno autoritario que no aprecia los derechos humanos de los reclusos, pero siempre ignoran el inmenso sufrimiento que las maras infligieron durante décadas al pueblo salvadoreño que no termina de sanar. Y aunque es muy poco probable que la sanción capital sea restaurada desde la Constitución en El Salvador, en un futuro cercano obviamente, lo cierto es que la mayoría de pandilleros, por sus crímenes atroces, serían los más merecedores de esta sentencia. Y en Estados Unidos se la hubieran aplicado desde el inicio, porque allá sigue activa en varios estados. Pero el debate sigue abierto. ¿Y usted, como ciudadano, como persona común, qué opina? ¿Está a favor o en contra de esta medida definitiva desde la Constitución? Muchas gracias por apoyar siempre los videos, el contenido. Cuídese mucho. Nos vemos. Hasta luego. Chao.